Bueno, empezamos. Dale. El lenguaje visual, Claro. el lenguaje verbal. Y también acá pone algún signo más matemático. Entonces, Estás resignificando. Vamos a tener que cortar. Sí, no hay problema. espera que lo busque. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar Verso a Verso. ¿Cómo estás, Ceci? Buen día. Ale, ¿cómo te va? Todo bien. Hoy nos encontramos aquí para hablar de nuevamente un autor contemporáneo y cercano a nosotros geográficamente, en este caso, y a quien conocemos en persona, por supuesto. Se trata de Enrique Julio Bongiovanni, de quien tenemos acá sus 4 poemarios publicados. Vamos a presentarlos como para que lo conozcan un poco. Buen Juan es el primer poemario, que es del 2002. Devoción, que es del 2005, no me equivoco. Sí. Creo que sí. Cecilia, ¿sí? No está dedicado a nuestra Cecilia, a otra Cecilia. Y Flores Horizontales, que es del 2008, si no me equivoco, sí, 2008. Lo tengo acá atrás anotado. Y tiene en imprenta una nueva publicación. Exacto. Que Hay podemos ahí adelantar que se llama Libro. Libro, que está en las manos de Sofía Casa Editorial. Nosotros lo conocimos en una presentación de libro a Enrique, en la presentación de Piedras Preciosas de María Chun, una colega mía que publicó una novela con Sofía Casa Editorial, y ahí él se acercó, nos contó que le gustaba la poesía, que escribía, que tenía algunos libros publicados, y bueno, entró en tratativas con Sofía Casa Editorial y pudimos conocer su obra. Yo algo mínimo leí de lo que está en imprenta, bueno, Cecilia por supuesto que sí, y hoy vamos a trabajar con estos poemarios, con algunos de estos poemarios, algunos poemas que hemos elegido para que conozcan un poco la obra de Bongiovanni y para que se preparen para la publicación del libro, ¿no? Para cuando salga ya pronto. Yo creo que cuando este video se publique ya vamos a estar, si no con el libro ya a la luz, ahí cerca. Sí, yo creo que ya va a estar el libro para la venta. Lo que van a encontrar en Enrique es un poeta muy cuidadoso de todos los detalles. De todo. O sea, tiene una mirada estética de el poema en su totalidad. Cuando digo totalidad, hablo de los espacios en blanco, la puntuación, la tipografía, la distribución espacial dentro del verso, mayúsculas, minúsculas. Un poeta que además por momentos se muestra muy vanguardista. Es verdad. Le gusta la experimentación, el juego, ¿no? El juego casi lúdico con algunos elementos. Y eso creo que es también lo que lo vuelve original e interesante, ¿no? Es un poeta que tiene un concepto. Y lo aplica en sus distintos libros. Podrán también, gustarle más o menos a ustedes los poemas, podrán gustarnos más o menos a nosotros algunos, pero es una persona que tiene un concepto de la poesía. Él lo entiende de una determinada manera que yo intuyo que tiene que ver con esto, ¿no? Con un producto estético global completo, incluso desde el libro. Claro, cada poemario tiene eso porque hasta hay temáticas. Muy interesante, la verdad que lo vuelve muy interesante. Si te parece, empiezo, Alejandro. Bien. Voy a empezar con un poema de devoción. Bien. Que se llama justamente Oración. Vos lo vas a poner en pantalla, ¿no, ¿vale? Sí. Porque la distribución, como decíamos, la distribución espacial siempre es importante acá. Tengan tolerancia, seguramente lo voy a escanear, porque por lo general no hay mucho tiempo para tipear, y por la distribución de las palabras seguramente lo escaneé y no sea la mejor imagen, pero va a estar en pantalla. Dice así: en el umbral del templo de las inhibiciones, harto errantes, urgentemente exiliados, visítanos. En la senda donde gatea nuestra humanidad de polvo y duelo y contradictorio proceder, visítanos.
al tempo de tus cánticos en derredor del diario refugio no frágil, visítanos. En el infausto jardín del metal amargo, cuando la impotencia corrija las lenguas, visítanos. En el collado donde no fluyen leche y miel, donde tu sangre es única panacea, visítanos. Al despertar rebosados al cuidado de tus palmas heridas, visítanos. En la devoción, en la victoria, pronto, Emmanuel, visítanos. Bueno, creo que el juego de la sonoridad está dado por esta anáfora, por este pequeño verso, ¿no? Que ustedes verán que corta cada estrofa, no solamente de lo visual, sino de lo rítmico, ¿no? Es verdad. Porque justamente es una palabra esdrújula y creo que no es tan común, ¿no? Poner esdrújulas cortando o sea, marcando el ritmo de los poemas y marcando la división de las estrofas, genera una sonoridad muy especial. Sí, por la cualidad del sonido que tiene la esdrújula, ¿no? De dejar ahí como el espacio. Sí, porque es una palabra escindida, ¿no? Es una palabra, siempre una palabra esdrújula es una palabra larga, que la cinde, la marca ese acento en el medio. Es verdad. Y bueno, va generando una serie de espacios físicos y emocionales, digamos, donde pide visitación, ¿no? Sí. En el umbral, fíjense, umbral del templo de las inhibiciones, o sea, cuando empezamos a sentirnos inhibidos, errantes, exiliados, o sea, perdidos, visítanos. Como el título es oración, uno no puede menos que pensar, aún cuando comienza a leer el poema, que se refiere a una visita divina, ¿no? Claro. En la senda donde gatea nuestra humanidad de polvo y duelo y contradictorio proceder, o sea, en nuestra indefensión, ¿no? En nuestro ser vulnerable, visítanos. Alrededor del refugio lo pone con mayúscula. Claro, y bien grande. Sí, pero que también implica fragilidad, visítanos. En el infausto jardín del metal amargo, cuando la impotencia corrija las lenguas, o sea, cuando hay un problema también de comunicación acá planteado, visítanos. En el collado donde no fluye leche y miel, donde tu sangre es única panacea, o sea, en el desierto de alguna manera. Donde hay carencia. Carencia, sí. Visítanos. Al despertar rebosados al cuidado de tus palmas heridas, y acá nos encontramos nuevamente una clara alusión a Cristo, ¿no? Por las palmas heridas, visítanos. Y cierra, ¿no? Así como en escalera, en la devoción, cuando somos piadosos, en la victoria, cuando nos sentimos aún que hemos ganado, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, visítanos. Creo que es una hermosa oración, ¿no? Sí, que va muy en consonancia con el título del libro, ¿no? Devoción. Bien. Yo de este libro elegí el que quizás sea mi poema favorito de Bon Giovanni, que se llama Te pronuncio. También lo vamos a poner en pantalla porque sobre el final, yo voy a leerlo todo, intentaré, pero sobre el final hay algo muy importante en cuanto a lo visual. Te pronuncio en el transcurrir, en la borra del café, en la búsqueda del gris perfecto, en el entierro, en el carnaval. Te pronuncio en la inoportuna faz que te evoca, en las transitadas lejanías de un pianoforte, en las subdivisiones de la jornada, en el fruto de la parra, en el trigo molido. Como quien memoriza un rezo te pronuncio, nunca penitente, en las contradicciones de la tinta, en los ángulos que condecoran mis pupilas vitalicias, en las peatonales, en los zoológicos. Te pronuncio en el gozo físico, en los libros que no he leído, en la llovizna próxima a tu alcoba, en la quietud, en el afanoso latir. Con la destreza de quien calla te pronuncio. Te pronuncio ansioso de veredas, entre las infancias más acordadas que me potrean la vista, en los estadios como sobre adoquines. Te pronuncio en mercados cotidianos, en horarios que no me pasan el informe, en cielos mutilados, en las fábricas de frío, en el binario discurso del sol. Sol, ausencia de sol, 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 sol, ausencia de sol. Bien, bueno, y eso sigue, ¿no? El final deben ser unos
15, 18 renglones de sol, ausencia de sol, sol, que es el juego que tiene, que además está todo en mayúsculas, ¿no? Eso es lo que vamos a marcar ahí en lo visual. Me pasó con este poema algo que me pasó, por ejemplo, con algunas canciones de George Harrison, el que era guitarrista de los Beatles, que es que uno la puede aplicar, puede entender que el receptor del mensaje es una persona amada o Dios, ¿no? Como el amor parecido en ambas formas, por esta cuestión del te pronuncio, ¿no? Es decir, te pronuncio, digo tu nombre, convengamos que, bueno, el nombre de Dios no puede ser dicho, pero este te pronuncio en todas partes, ¿no? En el transcurrir, en el café, en la búsqueda del gris perfecto me parece un verso curioso, ¿no? Porque el gris se suele considerar como lo que está entre el blanco y el negro, ¿no? ¿Y qué sería el gris perfecto? Bueno, el balance adecuado entre ambos extremos. Además. Claro, ¿cómo entendemos cuál es el gris perfecto? Conceptualmente, claro, ¿cuál es? Sí, sí. En el entierro, en el carnaval, ¿no? En las buenas y en las malas, en la inoportuna faz que te evoca, todo lo que le trae ese recuerdo, en las transitadas lejanías de un piano forte, hay una referencia a la música, que piano forte son opuestos también, es casi un oxímoron. En las subdivisiones de la jornada, o sea, todo el tiempo, en el fruto de la parra, en el trigo molido, o sea, el fruto de la parra, la uva, el trigo con el que se hace el pan, el vino y el pan, también podría haber ahí alguna referencia. Como quien memoriza un rezo, te pronuncio, ¿no? Con devoción precisamente, pero dice nunca penitente, ¿no? En las contradicciones de la tinta, lo que uno escribe, en los ángulos que condecoran mis pupilas vitalicias, peatonales, zoológicos, en todas partes. En el gozo físico, en lo que no se ha hecho, los libros que no he leído, en la llovizna, en la quietud y en el latir, ¿no? Está en todas partes esta pronunciación, que es tener presente a ese otro, sea Dios o sea una persona amada, con la destreza de quien calla te pronuncio, que ahí también hay algo casi de oxímoron, ¿no? Es como te pronuncio, pero como quien no habla, ¿no? En silencio, sin palabras, ansioso de veredas, entre las infancias acordadas, en los estadios, sobre adoquines, insisto, en todas partes, en los mercados, en horarios que no me pasan el informe, en cielos mutilados, fábricas de frío, en el binario discurso del sol, y ahí viene esa partecita, que no creo que lleguen a verla, pero la habrán visto en pantalla, ¿no? Que es todo un bloque, todo un párrafo diciendo sol, ausencia de sol, ausencia de sol, es decir, luz, oscuridad, frío, calor, y así constantemente, ¿no? En ese discurso binario del sol, de estar y no estar, lo que siempre permanece es la presencia, el recuerdo del otro, insisto, sea Dios, sea la persona que uno ama, ¿no? Pero de una forma casi obsesiva, ¿no? Porque se repite claro, una y otra vez, casi como infinitamente. Pero en mayúscula, además, como con mucha fuerza, ¿no? Exacto, y eso le da como otra potencia. Bueno, yo voy a pasar a un poema de Buen Juan, título del libro que evidentemente juega con el apellido de nuestro poeta, ¿no? Bon Giovanni. Creo que está jugando consigo mismo acá, que siempre es bueno. El poema se llama Arrullo para Rocío y dice así: palabras húmedas como gotitas sin piel, muy pero muy empapadas como voces con miel. Melodías mojadas como tierra del río, muy pero muy cobijadas, adormecen con rocío. Como caricias de agua rozan tus mejillas y libres, sin paraguas, cosquillean las semillas. Y yo, el trigo maduro de porcelana vestido, vigilo nuestro futuro con luz de sonido. Drume, drume, niña, por aquí no hay frío, que del blanco marfil tiña mis campos tu rocío. Bueno, este poema, como es propio de Bon Giovanni, de alguna manera incluye distintos lenguajes, porque ustedes verán en pantalla que entre las estrofas tenemos un más, un igual, y es ahí sola, ¿no?, que visualmente también impacta. Y claro, un último párrafo en negritas. Lenguaje visual, lenguaje verbal y algo de signos, ¿no? Este más igual. Arrullo, ¿no? Arrullo para Rocío. Evidentemente está dedicado a una niña pequeña. Claro, podemos aclarar que en este libro, Buen Juan, hay
casi dedicatorias para toda la familia Sí. de Bon Giovanni. Aparecen ahí varios, no sabemos quiénes son, pero entendemos que son parte de la familia por los apellidos y los nombres. Tiene una cadencia, una musicalidad muy propia de un arrullo, ¿no? Fíjense Sí. que, a diferencia de otros poemas que hemos leído, tiene una rima más estable y eso le da una cadencia más propia del arrullo. Es verdad. Palabras húmedas como gotitas sin piel, o sea, gotitas, este diminutivo también hace pensar en un... Lo infantil. Claro, en un Sí, texto sí. para una niña, en algo infantil. Esas comparaciones, ¿no? Como voces sin piel, como voces con miel, relacionadas con la dulzura, con lo afectuoso. Y esa primera estrofa más, o sea, suma melodías mojadas como tierra de río, o sea, la música, Claro. pero muy cobijadas adormecen con rocío, o sea, esas melodías van adormeciendo a la niña como si fuera un rocío, o sea, en forma tierna, suave. Y todo eso es igual a caricias de agua que rozan sus mejillas. O sea, la canción de cuna, la canción para dormir, es como una caricia en definitiva, ¿no? Sí. Rozan tus mejillas y libres, sin paraguas, cosquillean las semillas. Ese afecto está como hasta en las bases de esta Claro. pequeña. Y sigue sumando. Aparece el yo poético, el trigo maduro, o sea, ya en otra edad, por eso trigo maduro, de porcelana vestido, o sea, con la rigidez propia de la adultez, ¿no? Vigilo nuestro futuro, o sea, madre o padre, uno tendría que decir padre porque es un nombre del autor, pero en realidad es un yo poético, de madre o padre, pensando o trabajando por el futuro de esta niña con la luz del sonido. O sea, en este arrullo incluye esta cuestión de protección que tiene Sí. la paternidad. Y este final, resaltado por la negrita, drume, drume niña, en vez de duerme, drume, ¿no? Drume. Que también es muy propio este juego de lenguaje cuando uno está con niños, Sí, ¿no? sí, Pronunciar no exactamente una palabra, jugar con los sonidos. Claro, sí, repetir lo que dice el niño. Sí. Por aquí no hay frío, entonces si no hay frío es porque hay protección. Exacto. Que de blanco marfil tiña mis campos tu rocío. Y entonces acá cambia, ¿no? O sea, que sus campos, o sea, que su vida también esté de alguna manera incluida en su pureza, en su... Claro, purificada por la blanco presencia. marfil, bueno, Exacto. un precioso... Y el juego con el nombre de la niña, ¿no? El Rocío. Rocío, exactamente. Lo ha hecho ya al final. Y en la segunda estrofa claro, también, y la adormecen con segunda, Rocío. Exactamente. Sí, 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 muy lindo poema. Bueno, yo de Buen Juan, después voy a leer uno de 3 versos para ya cerrar el programa, pues no hay mucho análisis que hacer de devoción, pero de Buen Juan marqué uno que se llama Buen Juan, precisamente con la fecha 16 de febrero del 78. Su fecha de nacimiento. Es la fecha de nacimiento de Bon Giovanni. Dice: un tal 1 de mayo regresó luego de otra jornada de romántico fracaso. Pasó de cenar, abyecto por el caso, e inauguró una quimera y un ruego. Pisó las baldosas para extraer jarabe del mustio barril y se pegó un suelazo. Blasfemó ciego al Dios del cielo raso, con el sinsabor de que nada es grave. Iluminado de pie meditó mi sino, sobrio, según narrador, y me dijo: mire qué ocurrencia la suya, mijo, arrancar ta vida siendo argentino. Bien, que para nosotros tiene ese guiño al final de, bueno, qué mala suerte, nacer argentino. Hay ahí cuestiones seguramente biográficas que no llegamos a descifrar en el poema, pero pareciera que haber una especie de, y lo dice ahí, ¿no? de fracaso en el amor, ¿no? Y el regreso a la casa, ¿no? Pasó de cenar, es decir, no comió, abyecto por el caso, por esta situación sufrida, e inauguró una quimera y un ruego. O sea, ahí viene como iniciar una empresa imposible y el ruego precisamente para que eso salga bien. Después dice: pisó las baldosas para extraer jarabe del mustio barril y se pegó un suelazo. Blasfemó ciego al Dios del cielo raso. O sea, está la cuestión del suelo y el techo, con el sinsabor de que al final nada es grave, ¿no? Todo pasa. Pero después vamos a entender que hay 2 personas implicadas, ¿no? Iluminado de pie, meditó mi sino, o sea, mi destino, sobrio, según narrador, y me dijo,
este personaje que había vivenciado todo lo anterior, le dice, mire qué ocurrencia la suya, mi hijo, arrancar esta vida siendo argentino, ¿no? Entiendo yo un poquito, los argentinos y el fracaso vamos de la mano, quizás, y esta cuestión de, bueno, al final sí, todo o el pasa. pesimismo, porque somos medio Claro, pesimistas. somos Nunca, pesimistas. no nos Sí, caracterizamos por tener confianza en nuestro futuro. No. En general no nos caracterizamos por eso. Por eso el sinsabor de que nada es grave. Tiene que ¿no? ver con nuestra idiosincrasia, creo yo. No necesariamente con nuestra realidad, porque hay países que también tienen realidades duras Sí. y son más optimistas. Sí, bueno, nosotros somos así, ¿qué va a ser? Bueno, yo voy a leer entonces ahora uno de Flores Horizontales. Bien. Para también cerrar yo con este cierre, que es cortito. Y se llama Viajante. Habitaré reiteradamente estos poblados mínimos donde los rostros se duplican como unitarios que repiten el elenco, como las vacas que se amontonan para esperar al atardecer, serán mis emociones. Muy breve, Sí. no tiene una rima, pero tiene un ritmo marcado sobre todo por el corte de los versos, ¿no? Claro. Fíjense que la primera estrofa es una oración y la segunda otra, que está distribuida en función del ritmo, ¿no? Exacto. Habitaré, o sea, pues, Viajante es el título y comienza con un futuro, ¿no? Lanza ese yo poético hacia el futuro. Habitaré reiteradamente estos poblados mínimos, o sea, volveré una y otra vez, será por eso que es viajante. Claro. Donde los rostros se duplican, o sea, donde hay como personas, como tipos sociales, ¿no? Que Claro, hay se uno y otro repiten. y otro. Como unitarios que repiten el elenco, casi como relacionándolo como una obra de teatro, ¿no? Es el elenco de algo. Como las vacas que se amontonan para esperar el atardecer, o sea, sin poder distinguir uno de otro. Son, en esos poblados mínimos pareciera que no hay individualidades, ¿no? Sí. Como las vacas que se amontonan para esperar el atardecer, serán mis emociones. Y ahí da vuelta y dice, bueno, así como en los poblados no hay individualidades, mis emociones también. Son muchas, se amontonan y están ahí. Esperando. Esperando. ¿No? Esperando. Me gusta esa imagen al final, porque además uno piensa que está hablando de todo lo anterior y ese serán mis emociones. Claro, da vuelta al final, da Claro. vuelta, porque dice, esta comparación que empezábamos a pensarla en relación a lo anterior, la da vuelta y la vuelve al yo poético. Claro, por lo general la comparación es al revés. Mis emociones serán como... Serán mis emociones, Claro, o sea, le da otro significado. muchas juntas y difícil de distinguir. Muy bien. Yo voy a ir con Flores Horizontales, con un poema, sí, como habíamos dicho, más trabajado en la forma y en lo visual, y lo van a ver en pantalla. No tiene título, como cosa curiosa. Dice así, voy a tratar de leerlo como crea yo que deba leerse, pero hay algunas palabras, hay una en horizontal, en vertical, perdón, otras en horizontal. Todo lo que se cae sin enterarse, dirán que la cordura no es lo nuestro. Ellos piden permiso para respirar y el espíritu rebosa el templo. Puedo creer que tus ojos me aman solo si estoy acá, pero el resto, te amo hasta donde soy testigo de ese verbo. Cuidado, y el espíritu rebosa el templo. Todo fue sangrado. No hay silencio donde hay vida. Salar, 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 y el espíritu rebosa el templo. Disfruten del tormento de la quietud. Tal vez mañana empiece el ayer, y prepárense para el inminente alarido. Otros. Bien, complejo en cuanto a la construcción. Yo me quedo con algunas frases, ¿no? Te amo hasta donde soy testigo de ese verbo, ¿no? Del verbo amar. No hay silencio donde hay vida. Ese es muy bueno. En mi casa hay un montón de vida, pues no hay silencio nunca. Disfruten del tormento de la quietud también, es interesante. Y esta frase, tal vez mañana empiece el ayer, me suena hasta casi como cuidado, ¿no? Porque quizás mañana ya el tiempo se haya ido y ahí empiece uno a ver hacia el pasado. Es interesante, complejo
en cuanto a cómo ordena las palabras, y yo creo que uno puede sacar de acá varias cuestiones, ¿no? Varios significados o sentidos. Yo pensaba, Ale, que estos poemas vanguardistas, esta etapa o estas expresiones vanguardistas de Bon Giovanni como de otros poetas que toman este estilo, tienen que ver con pensar un poema leído. Claro. El poema en su origen es oral. Oral. La poesía es oral. Y mucha poesía clásica, de alguna manera, se piensa en la oralidad. Por eso el tema del ritmo, la rima, la sonoridad, la métrica. Sí. Cuando un poeta se vuelve vanguardista, o sea, las vanguardias en general, cuando plantearon esta forma de escribir poesía, están pensando en un poema escrito, leído, en donde, claro, en donde además hay imagen. ¿Sí? Es un concepto, me parece, diferente de la poesía. No se ancla solo en la musicalidad de los sonidos, sino además dialoga con la imagen, con otro tipo de expresión. Con la posibilidad de lectura, ¿no? Empiezo por acá, claro. Voy por acá, lo leo al revés. Hemos leído en varios programas poemas que se podían abordar. De hecho, en ese programa que tuvimos de vanguardia, recuerdo que había uno que se podía leer de una forma u otra y que se leía al derecho y al revés. Sí, hay mucho en ese juego. Podríamos hacer un día un programa de caligramas o poemas visuales. Claro. También. El caligrama, bueno, es la expresión máxima de eso, ¿no? Directamente dibujan con las palabras y además significan las palabras. Claro. Lo que pasa es que en el caligrama a veces medio que uno se va más por el juego de la imagen y pierde un poco Pero quiero decir que este poema en realidad está pensado para ser leído. Para ser visto ahí, leído, exactamente. Sí, porque hay elementos significantes del poema que no son orales, que no se pueden leer, no puedes leer las negritas. Puedes darle mayor énfasis, pero no es lo mismo. Por supuesto, además yo tengo acá mayúsculas, ese cuidado en mayúsculas con signo de exclamación, pero respirar está en mayúsculas sin los signos. Entonces, ¿cómo hago? Lo grito menos, lo grito más. Es difícil lectura, claro. Exacto. Y además empieza con minúscula, cosa curiosa, y termina con mayúsculas. Bien, y el último ya para... Este va sin comentario, es simplemente como muestra, que está en devoción, no tiene título, pero son 3 versos. Dice, mis ojos tuvieron sed, tú les diste de beber. Me parece un lindo cierre. Sí, yo creo que casi no sería un poema si no lo hubiera distribuido de la manera que lo distribuye. Exacto, ¿no? Sí. Podría ser con ese quiebre. Una frase, un mensaje. Claro. Así que bien, esto es Bon Giovanni, estén atentos, seguramente cuando vean el video ya estará a la venta, Libro, que es el último poemario, el último en publicarse. Estamos seguros de que no va a ser el último que publique en toda su vida. Así que ahí tienen algo interesante para ir saboreando hasta que puedan conseguir Libro y nos hagan sus comentarios. Así que bien, nos veremos en el próximo verso a verso. Chao. Chao. Que anden bien.